Bueno, el tema que vamos a desarrollar ahora es el tema de seguridad en base de datos. Es un tema que es bastante importante y que se veía antes someramente, digamos, y ahora lo pusimos como unidad, principalmente porque desde Nación, desde la CONEO, nos pidieron que este tema sea incluido, digamos, en esta materia. Está bueno que ver estos conceptos. Primero, ¿qué es la seguridad? En base a datos son todas aquellas medidas, tecnologías y protocolos que una organización implementa para proteger los datos que gestiona, así como para establecer candados que impiden el acceso a dicha información a personas no autorizadas. Ahora, ¿cuál es la información que hay diferentes tipos de información, digamos, en una organización? Hay información que es sumamente sensible. Por ejemplo, ¿cuál podría ser la información que es sensible? Por ejemplo, de la facultad. ¿Qué información creen ustedes que puede llegar a ser sensible? Datos personales de los alumnos y los profesores. Puede ser, sí. Por ejemplo, yo trabajé un par de años en obra social, en el Instituto de Seguro, y ¿cuál creen que era la información que era sensible, que inclusive nosotros, que éramos los analistas, programadores, no teníamos acceso? Solamente algunas personas tenían acceso en una obra Información social. sobre ¿Ah? los tratamientos médicos que pueden estar relacionados. Sí, pero no todos los tratamientos, digamos, o sea, si yo estoy engripado, ¿no? Esto no le afectaría mucho, digamos, pero hay ciertos tratamientos que sí tienen que tener cuidado o que son sensibles, digamos. Por ejemplo, ¿qué tratamientos podrían ser sensibles? Los de VIH. Lo de SIDA, por ejemplo. Los requisitos de SIDA, a pesar de que yo trabajaba en la obra social y tenía acceso a toda la base de datos, hacía la facturación, hacía un par de lugares, digamos, ¿eh? No tenía yo no tenía registro de ello, digamos, y esa información era muy sensible, digamos. Entonces, hay información que ustedes tienen que tener cuidado y que inclusive esa información de filtrarse podría llegar a ocurrir que, ¿no?, que ustedes pierdan su trabajo o que la institución en la cual trabaje quede mal, digamos. Entonces, las acciones que ustedes pueden llegar a realizar pueden ser de tres tipos, fíjense, pueden ser proactiva, que establece procesos y protocolos de seguridad de la información cuando se capacita a los colaboradores y se comunican las medidas. Hay software ahora, no voy a entrar mucho en detalle, digamos, pero hay software, digamos, específico, digamos, para que la seguridad sea proactiva, que están constantemente monitoreando el servidor o la red y viendo qué es lo que pueden llegar a ocurrir, digamos. Yo hace poco en la diplomatura de seguridad de inteligencia artificial, di, por ejemplo, algunos software expliqué, digamos, más que nada, o desarrollamos algunos software que se utilizan, digamos, para chequear este tipo de seguridad, digamos, que siempre están constantemente activos. Hay algunos que son de pago y otros que son gratuitos, digamos. Eh, Puede ser predictiva cuando se establece el mecanismo de monitoreo y análisis de posibles casos vulnerables para anticiparse a lo que un hacker busca, digamos. Este, y puede ser reactiva cuando la amenaza ya es inminente y si hay un ciberataque reacciona para evitarlo, garantizando así la protección. Entonces, ustedes lo pueden hacer, la seguridad que ustedes planteen. Esto es tanto para una base de datos como para algún servidor, digamos. Pueden ser proactiva, predictiva o reactiva, digamos. Y, y hay software que son pagos, digamos, que andan bastante bien y que le pueden ayudar a subsanar estos problemas, pero tienen que ver, todo depende del tipo de organización, el lugar donde trabajen, digamos. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un software para un kiosco, para un almacén, digamos que es algo muy chico, que ni siquiera está conectado a internet, de más que conectar, ponerle algún antivirus o algo, o mostrar algún backup, no va a hacer más de eso, digamos. Ahora, si estoy trabajando en una organización que es muy importante, como una obra social, digamos, o un lugar donde, por ejemplo, se liquidan sueldos de una gran cantidad de personas, entonces sí tengo que tomar medidas que sean eh, medidas, digamos, para evitar que haya este tipo de problemas, ¿no? Entonces, la seguridad puede ser proactiva, predictiva, perdón, las medidas pueden ser proactivas, predictivas o reactivas, ¿no? ¿Cómo funciona la protección de datos? Primero tienen que identificar los datos más vulnerables, entonces es lo que charlábamos hace un momento, digamos, hay datos que son muy sensibles y otros que por ahí no lo son, digamos. De todos modos, igual deberían proteger siempre, digamos, proteger primero el servidor y después la base de datos.
analizar los recorridos y canales por donde circulan esos datos. O sea, de nada sirve, por ejemplo, si ustedes ponen, no sé, mucho control en su base de datos y después cuando lo transmiten sin cifrar o como archivos planos, digamos, entonces ahí se pierde completamente la seguridad. Establecer procesos y protocolos para que todo el involucrado en el manejo de dichos datos sepan qué hacer y qué no hacer, digamos. El tema de la seguridad, como va cambiando constantemente, también implica que haya una capacitación constante de las personas que utilizan la base de datos, digamos, para que no cualquiera pueda acceder a la misma, digamos, y porque siempre hay métodos que van apareciendo y que tienen que tener cuidado. Implementar controles de acceso y autenticación a la base de datos, cifrar o encriptar la información, comunicar o capacitar e informar, que es lo que les decía hace un momento, monitorear la base de datos. ¿Ustedes saben lo que son los logs? LOG, los logs del sistema o de una base de datos. No, profesor. No. Bueno, los logs son cualquier información que ustedes que, usted- que se, que se va almacenando de las operaciones que se van realizando, digamos. Por ejemplo, eh, en el mismo Windows que ustedes tengan, yo podría entrar y ver, por ejemplo, cuáles son las operaciones que yo hice, o por ejemplo, si yo entro en un navegador, aunque ustedes borran el historial, siempre se puede saber, digamos, cuáles las páginas que ustedes visitaron, aunque usted haya entrado como una página privada, digamos. Entonces, el log se va registrando toda esa información y sobre todo en la base de datos. En la base de datos, cada vez que ustedes hacen no sé, un insert o hacen alguna operación, acceden a una base de datos, toda esa información se va registrando en logs del sistema o de la base de datos, según sea el caso. Y eso siempre se puede llegar a acceder, digamos. Hay cursos específicos que son para informática forense que le enseña, digamos, cómo poder acceder a una computadora. Por ejemplo, hay programas que si yo, por ejemplo, no ingreso la clave incorrecta o algo, podría llegar a borrar todo el datos de esta computadora y sobreescribe todo y lo llena de 0 y 1. Entonces nadie podría acceder a esa computadora. Entonces lo que se hace, por lo menos en informática forense, es agarrar el celular apagado y ahí verificar todo lo que tiene ese celular o sacar el disco y ver todo lo que tiene ese disco sin que yo acceda a la computadora, digamos, porque puede ser que haya alguna puerta trasera que haga que borre todo, digamos. Entonces, hay software específico y hay hardware específico en el cual ustedes, por ejemplo, ponen un celular y pueden saber toda la información que tiene ese celular. Generalmente ese tipo de hardware lo utilizan, no sé, eh, la Policía Federal o policía que está muy metida en el tema de seguridad, digamos, ¿no? Después también se puede crear un plan de acción en caso de amenaza e incidentes, digamos, para ver cómo solucionar cuando hay una amenaza, cómo hacer para que se continúe trabajando, digamos, en caso de esa situación, digamos. Entonces, lo que ustedes pueden, en lo cual ustedes podrían llegar a trabajar son diferentes áreas dentro de la seguridad, que es la seguridad del hardware, la seguridad del software, la seguridad de red. Hay programas que son sniffer, que son programas que están constantemente chequeando la seguridad de red. No me acuerdo ahora la página, pero hay páginas en las que ustedes entran, por ejemplo, y pueden ver cuáles son los dispositivos a los que su computadora puede acceder, por ejemplo, y sin tener autorización. Pueden utilizar algún tipo de cifrado o encriptación para la comunicación, detectar intrusos, gestión de incidentes, protocolos de Internet, prevención de pérdida de datos y defensa en profundidad. Entonces, esas son las diferentes áreas o los diferentes tipos de seguridad para la base de datos en las cuales ustedes podrían llegar a trabajar, ¿no? Hay consejos para que la base de datos sean segura. Recuerden que lo que estamos viendo ahora es seguridad en base de datos, ¿no? Por ejemplo, limitar el acceso a la base de datos. Hay dos tipos de acceso, digamos, que yo que puedo tener, digamos. Una es negar los derechos a todos los usuarios y otra sería permitir el derecho a todos los usuarios, digamos, y después ir restringiendo o ir quitando derechos, digamos. Lo conveniente siempre, o lo aconsejable, es siempre quitar los derechos a todos los usuarios y a medida que se vayan pidiendo derechos, le voy asignando uno por uno, digamos. Tengo que identificar cuáles son los datos sensibles, cifrar la información,
anonimizar la base de datos que no son productivas, o sea, ver qué voy a hacer con esas bases de datos, si le voy a tener un backup o lo voy a dejar en algún otro lugar, digamos, y no dejarlas en lugar donde pueden ser accedidas, monitorear la actividad de la base de datos. Esta monitorización de la base de datos, en equipos grandes, por ejemplo, yo le estoy hablando, bueno, equipos no tan grandes como son más de 400, por ejemplo, donde son equipos que, por ejemplo, algunas instituciones de Jujuy, por ejemplo, Casa de Gobierno, creo que rentas tienen esa base de datos, este, tienen esos equipos, digamos, y esos equipos manejan una base de datos relacional que se llama DB2, que creo que sí le había dicho eso. Este, ustedes, por ejemplo, en caso de alguna falla, ustedes podrían llegar a llamar, no sé, porque esos son equipos de IBM, podrían llamar a un técnico de IBM y aunque ustedes no le hayan dado derecho nunca a ese técnico de IBM, él podría llegar a entrar a la base de datos y ver, solucionarle algún problema en la base de datos o ver cuáles son las actividades que hubo, digamos, hubo alguna actividad maliciosa, digamos. ¿Cuáles son los Profe, problemas? ¿eso lo hace de forma remota? Mira, yo trabajé una vez en lo que era el IPS residual, que era como la caja de jubilaciones que había antes en la provincia, y nunca habían tenido problema en 30 años, creo, porque era del 70, 80, que habían traído la computadora, tenían una pequeña computadora, y vino él y lo solucionó, la computadora funcionó bien durante 30 años y un día falló, digamos, y ese servidor, digamos, y vino el técnico y lo resolvió en ese momento, digamos, en ese momento no fue remoto. Por ejemplo, yo cuando estaba como director ahí en Ministerio de Seguridad, habíamos comprado tres yo digo tres servidores grandes, digamos, servidores sumamos ahora de más de 50 millones, 100 millones de pesos, y los servidores habían tenido un pequeño accidente y habían quedado inutilizables los dos servidores, eran dos servidores que habían comprado, y vino un técnico que estaba en Córdoba, de IBM, y lo solucionó en el día, digamos. Le había entrado barro a los servidores, la policía le había dejado en un lugar que el lugar se inundó, fue todo un desastre, digamos. Pero en ese momento vino el técnico y lo limpió a los servidores, limpió los discos, sacó el barro y al día siguiente estaban funcionando, digamos. Y yo creo que depende del problema, digamos. Si el problema se puede solucionar en forma remota, sí, digamos, pero hay algunos problemas que no se pueden solucionar en forma remota y bueno, por eso también por eso también se paga, digamos, porque ustedes por un equipo, ¿cuánto podrían llegar a pagar? ¿Un millón, 2 millones? ¿Qué diferencia hay con un servidor que hace más o menos, tiene la misma característica y le cuesta 50 millones, 100 millones de pesos, digamos? Tiene algunas ventajas, digamos. ¿Estamos? Sí, profe. Monitorear la actividad de la base de datos. Los problemas de seguridad que ustedes pueden llegar a tener es primero la autenticación de usuario, la necesidad de identificar de forma única a los usuarios de la base de datos, y puede ser realizado tanto por el sistema operativo como por el DBMS que ustedes estén utilizando. Recuerden que ustedes, por ejemplo, ahora están utilizando Postgre. En Postgre están utilizando PKadmin, que ese es el que les permite acceder a su DBMS, que sería Postgre. La protección de datos de acceso impropio, a permitir el acceso al objeto de la base de datos solamente a usuario autorizado. Ahora enseguida vamos a ver una clarificación de cómo se podría llegar a hacer eso. Y la granularidad en el caso de los sistemas operativos, ¿no? La integridad física de una base de datos, en los sistemas de respaldo y recuperación. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, tengo mi servidor y yo digo, para seguridad, tengo un servidor al lado y se va guardando en los dos servidores y si mi servidor A falla, empiezo a trabajar con el servidor B, tengo, no sé, un sistema de disco espejado. Estaría muy bien eso, digamos. Pero ¿qué pasa si se incendia el lugar y me quedo sin los dos servidores? ¿Qué es lo que van a hacer ahí? Entonces, ustedes, por ejemplo, podrían hacer un respaldo en la nube y guardarlo en la nube, entonces, por más que su equipo deje de trabajar, saben que siempre podría seguir trabajando en la nube, aunque eso sea un poco más lento, digamos, hasta que puedan solucionar el problema, digamos. Hay muchas técnicas, digamos, no se va a explicar ahora, pero hay muchas técnicas que usted para el tema de respaldo y recuperación podrían llegar a utilizar, pero lo que está utilizando mucho ahora es el tema del trabajo en la nube, digamos. El problema también es que si ustedes, por ejemplo, se corta internet, toda su organización puede quedar sin trabajar, digamos. No sé si a ustedes les pasó que, por ejemplo, a veces quieren ir al registro civil y el registro civil no podían hacer ninguna operación porque internet estaba caído, digamos, o porque el servidor de Buenos Aires estaba caído, digamos.
Entonces, están como limitados ahí. Bueno, el uso de algún log o journal, que se hace tocar un log, instrucciones especiales para aplicar en operación o cancelar las que son puntos de inicio y de control como commit, por ejemplo. Vimos eso la semana pasada, que un commit era un punto de control donde yo grababa esa información a disco, digamos. Bueno, hay instrucciones, no sé si esto lo vimos, creo que lo vimos un poco la semana pasada, pero bueno, lo vemos ahora un poco más en detalle. Instrucciones como commit y rollback. El commit dice que confirma todas las sentencias que son correctas, o sea, hace como una bajada a disco de todo lo que ustedes tienen, digamos, ¿no? Y el rollback le va a volver hasta el punto anterior que hayan hecho del commit. Hasta que no se ejecute el commit, las sentencias no quedan registradas. Por ejemplo, si cerramos la conexión antes de ejecutar este comando, no se verá afectar. O sea, yo podría haber ingresado o sea, cinco pantallas de datos, pero si yo no hice un commit, todo se perdió, digamos. Fíjense que la idea es que yo haga insert, update o todas las operaciones que yo quiera y después ponga un commit, ¿no? Y con el rollback se puede setear todas las transacciones que estaban anteriormente y volver hasta este punto, donde está marcado el commit, ¿no? Es como volver hacia atrás. Sería algo así como el control Z que tienen en Windows. Mira. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, continuando con los problemas de seguridad, también puede tener administración y protección de datos sensibles. Datos sensibles es los que no deben ser hechos públicos. Eh, Hay información que es muy sensible, por ejemplo, si ustedes googlean ahora y ponen dataset Argentina, van a ver que, por ejemplo, hay una página argentina que le muestra dataset. Dataset son como archivos para que ustedes puedan consultar, puedan trabajar o puedan operar, digamos. Nosotros lo utilizamos mucho para minería de datos a esto, dataset. Este, pero hay información que esos datasets que no figuran en esos datasets. Van a ver que la información es restringida, digamos, entonces tienen que ver qué información es sensible y cuál no, digamos. ¿Cuáles son los factores que puedan ser sensibles a los datos? Los que son inherentemente sensibles, por ejemplo, la información de HIV, las personas que tienen HIV o las que tienen, no sé, alguna enfermedad extraña. El valor mismo que tienen, que debe protegerse, eh, el que puede provenir de una fuente sensible. Estos datos, no sé, muchas veces estos datos se venden en Internet. No sé si a ustedes les pasó alguna vez que los llaman de alguna telefónica o de algún banco y le ofrecen alguna tarjeta. ¿Les pasó eso, no? ¿O nunca les pasó? Sí, profe, sí pasa. Sí, Bueno, profe. esa información muchas veces se venden. Los mismos bancos venden, o capaz que no los bancos, digamos, pero muchas veces los usuarios que trabajan, digamos, en esos lugares venden esa información y si entran a Deep Blue, si entran en algunos lugares muy específicos, digamos, esta información se puede vender, digamos, entonces ahí, entonces, puede ser crítico, digamos, porque si ustedes, por ejemplo, tienen información, no sé, su información comercial o su información, personal, cualquiera podría llegar a acceder a esos datos, digamos. Porque recuerden que supuestamente todo está protegido o debería estar protegido, pero algunas personas pueden acceder a ello, digamos, y esas personas podrían llegar a vender esos datos. El tema de la privacidad de los datos, de la información, es un tema muy sensible, digamos. Puede haber base de datos que solamente con datos sensibles, solamente con datos públicos, o pueden tener ambos tipos de datos, que es lo que ocurre generalmente. Generalmente hay información que es pública y hay información que no lo es. ¿Saben lo que es Power BI? ¿Qué cosa? Power BI. Deben haber trabajado o escuchado Power BI, ¿o no? ¿No es la nafta de la Shell? No, Power BI es una herramienta que es de Microsoft que es para hacer inteligencia de negocio. La ventaja de Power BI es que yo podría agarrar cualquier base de datos y hacer una consulta sobre esta información, digamos. Power BI es gratuito. El problema que tiene es que la información que ustedes publican, digamos, dentro de las organizaciones públicas, salvo que ustedes paguen la licencia. Entonces, cuando ustedes pagan la licencia, esa información deja de ser pública, digamos. Está muy bueno, digamos, porque ustedes pueden hacer un informe que a ustedes les llevaría, no sé, una semana o 2 semanas realizar el informe, lo hacen en 5, 10 minutos lo hacen, digamos. Es muy práctico, digamos.
aparte porque hay Microsoft, se loguea solo, si trabaja con una base de datos SQL Server, se loguea solo. Nosotros en una materia utilizamos mucho esa herramienta. Pero el tema es que los datos son públicos. O sea que si yo genero un listado, ese listado se podría llegar a acceder por cualquiera, digamos. Entonces hay un riesgo ahí, digamos, con el uso de la información, digamos, qué es lo que ustedes quieren publicar y qué es lo que no quieren publicar, digamos. Eso después si lo googleaban a ver Power BI, digamos, se utiliza bastante, digamos. Nosotros lo damos, se llama en sesiones de base de datos uno a esa herramienta. La calidad de los datos. Y bueno, acá también, por ahí no estamos dando detalles porque ahora ya tienen una materia de calidad de datos y está muy bueno, digamos, que vean, digamos, pero acá vamos a ver lo básico, digamos. Los datos tienen integridad si su calidad alcanza o supera los requerimientos de calidad que los usuarios esperan de ellos. Tiene que haber una protección contra la modificación impropia de datos y una protección contra la modificación no autorizada de datos. O sea que usted tiene que proteger, digamos, quién puede proteger esos datos, principalmente la información que es sensible, digamos. Estamos entonces, el dominio, digamos, en general, digamos, la información que tiene toda su organización, tiene, por ejemplo, verificaciones de valor nulo, de default o de cheque, lo que habíamos visto la semana pasada, hace 2 semanas, cuando implementaban en SQL. Pueden tener, por ejemplo, en entidades, definir cuáles son las que son llaves primarias, cuáles son valores únicos o valores referenciales con las llaves foráneas, digamos. Entonces, los datos tienen que tener una cierta calidad de datos y hay unas normas ISO, digamos, que la van a ver en detalle, digamos, en la materia de calidad de datos, que creo que tienen en cuarto año. Y este tema no estaba el año pasado y yo incorporé ahora algunos conceptos, digamos, que me parece que estaban buenos que lo vean, digamos. Los tipos de controles de acceso, hay tres tipos de controles, pueden ser DAC, RBAC o MAC. El DAC es Discretional Access Control, que son permisos asignados por el dueño. Ahora vamos a ver algún ejemplo, pero son los que les mostraba hace un momento de gran o revoque. Digamos, cuando le damos derecho, le quitamos derecho a una tabla o una vista o a lo que fuera, digamos. El RBAC, que es el que más se está usando ahora en la práctica, que es crear roles, digamos. Entonces, la idea es que yo cree un rol para profesor, creo un rol para alumno y entonces a ese rol le digo qué es lo que pueden hacer o no. Entonces yo le pongo, por ejemplo, José Farfán va a ser profesor. Entonces le pongo, primero creo el rol de profesor, le asigno los derechos a ese rol y después cuando tengo el usuario José Farfán, lo pongo dentro de ese rol, digamos. Y después tengo un alumno, primero creo el rol de alumno, luego le asigno todos los derechos y luego creo y luego cuando aparece un alumno, no sé, Juan Pedro, María, no sé, la persona que aparezca, digamos, le asigno ese rol, digamos. Y después Mac, que son reglas centralizadas según niveles, que no, lo van a pasar un poco rápido esta parte porque no lo van a poder probar, digamos, que ese asignar por niveles, digamos, quién puede acceder a cada nivel. Está muy bueno, pero lamentablemente pobre no se puede hacer eso. Bueno, no sé si por el momento, no sé si las últimas versiones ya lo habrán incorporado, pero está bueno, digamos, porque yo puedo tener diferentes niveles de seguridad y entonces a cada uno de los niveles voy asignando a las personas que pueden acceder a cada nivel. Este, luego, bueno, tengo el control, bueno, el primero es el DAC, que era el medio por el cual se restringe el acceso a los objetos a usuario específico o grupo de usuarios, y el propietario de un objeto puede otorgar privilegios de acceso a otro usuario sobre el mismo objeto, directa o indirectamente. Entonces, los privilegios que yo puedo trabajar son siempre, recuerden, trabajar con gran o revoque. Por ejemplo, son los medios con el cual SQL implementa el DAC, que sería todo con el gran o revoque. Y fíjense en la sintaxis que yo tengo, por ejemplo, gran, el privilegio, a qué objeto quiero acceder, y si quiero que sea público o quiero que sea un grupo, ¿no? Por ejemplo, entonces, por ejemplo, fíjense en este ejemplo, dice, insertar dentro del grupo PG, supongo que sea de Postgres, el valor todos. Entonces creo el usuario Miriam y al usuario Miriam lo pongo dentro del grupo todos. Luego otorgo el derecho de insertar en el archivo películas y le pongo como público.
y le asigno el derecho, todos los derechos de tipos, creo que era tipo, ¿no? Sí, a Manuel. Entonces, yo voy asignando según los usuarios que yo tenga y los permisos pueden ser, no sé, de inserción, actualización o modificación. Puede ser que solamente yo quiera que ese usuario consulte, por ejemplo, o puede ser que no tenga ningún acceso, entonces no le voy a otorgar ningún derecho, digamos. Y para quitar derecho, así como Gran otorgaba algún derecho, con un revoke le puedo quitar. Dice revoca el privilegio en acceso a un usuario, a un grupo o a todos los usuarios. Entonces, revoca tal privilegio, tal objeto, y puede ser a un grupo o puede ser público, digamos a todo, o a un usuario en particular, ¿no? Entonces yo puedo decir, no sé, José Farfán ya no es profesor, no sé, ahora es no docente, entonces le quito el derecho de profesor, pero sigue siendo, por ejemplo, no docente. Y acá tienen algunos ejemplos, por ejemplo, fíjense, dice insert into PG Group, el valor todos, crea el usuario Miriam en el grupo todos, y que revoque los derechos de insertar en películas de forma, en forma pública, o sea que para todos, o quite todos los derechos a Manuel de Kint, que debe ser algún grupo, digamos, que yo tengo, ¿no? Fíjense que es muy sencillo, digamos, el grano revoque, pero se utiliza muy en forma muy, es muy detallado. Entonces, si yo tuviera, no sé, 50 usuarios y tendría que hacer darle derecho a los 50 usuarios, sería muy complicado, digamos. Entonces, este tipo de acceso DAX no se está usando tanto, sino lo que se está usando mucho ahora es este RBAC, que es control basado en roles. Entonces, en este modelo, dice que no se le da permiso a cada usuario individualmente, sino que se crea roles o conjunto de permisos y luego se le asignan usuarios a esos roles. Por ejemplo, yo creo tres roles, fíjense en la base de datos, un ejemplo acá de universidad, que tengo profesor, alumno y administrador. Y luego el profesor puede insertar nota, actualizar nota o buscar alumnos o seleccionar alumnos. El alumno puede hacer un select de su propia nota, fíjense que está más restringido, o actualizar sus propios datos personales, pero solo sus datos personales. Y el administrador tiene todos los derechos sobre todas las tablas. ¿No? Entonces, si yo quiero hacer esto, ¿yo qué es lo que tendría que hacer, digamos? Tengo que crear los roles primero, fíjense que creo el rol de profesor, de alumno, de administrador. Luego asigno los permisos a los roles, entonces le digo que otorgo los derechos de select, insert o update en la tabla notas al rol de profesor. Otorgo el derecho de select en notas al alumno, digamos. Él no puede modificar sus notas, él solamente va a poder consultar en sus notas. Otorgo todos los derechos en todas las tablas al administrador. Y luego asigno usuario a los roles. Entonces digo, por ejemplo, asigno el rol de profesor a Juan, el profesor es José Farfán, el alumno es María Luisa, el administrador es Juan Pérez. Entonces yo lo voy asignando todo a través de roles. Estamos y no uno por uno como habíamos visto anteriormente. Se puede hacer de las dos formas, digamos. Pero generalmente lo que se trabaja es de esta forma, digamos, que es a través de roles. ¿Estamos hasta aquí, alumno? Sí, profe. Bueno, y hay una tercera forma que es MAC, control de acceso obligatorio. Esto es definir niveles, digamos. Aquí las reglas son centrales y estrictas, los usuarios no deciden ni cambian los permisos, el sistema define los niveles de seguridad y cada objeto o dato tiene una etiqueta. Entonces, por ejemplo, yo defino tres niveles, nivel bajo, medio o alto, o de nivel 1, 2, 3. Fíjense acá los niveles serían confidencial, secreto y alto. Ana tiene nivel confidencial, Pedro nivel secreto y Laura nivel alto. Un usuario solo puede acceder a datos de su nivel o al inferior, o sea, Pedro puede acceder a nivel secreto y a nivel confidencial, digamos, porque está en el nivel secreto, que es un nivel intermedio, ¿no? Entonces, defino todo a través de niveles. Por ejemplo, Pedro puede ver secreto y confidencial, pero no alto, digamos, porque él no tiene ese nivel. Laura, que es alto, puede ver todos los niveles, porque están los niveles que están debajo, digamos. El único problema de esto es que en Pobre no está permitido, por lo menos por ahora,
pero sí está en Linux, por ejemplo, sí se podría llegar a trabajar o en Oracle, por ejemplo, en la base de datos. Lo pasamos. Bueno, ¿se entiende, no? Escuchen, ¿ustedes alguna vez escucharon de SQL Injection o inyecciones de SQL? Sí, profe. ¿Qué es lo que son? ¿O qué es lo que entienden? Era de acerca de hacking ético. Bueno, puede ser kinético o no, digamos, depende de quién lo haga. Pero fíjense, este tema no estaba porque el año pasado me parecía que está interesante y se lo puse con un ejemplo, aunque es un ejemplo muy sencillo, digamos, pero es para que vean, digamos, una inyección de SQL. Dice que una inyección de SQL es una vulnerabilidad que ocurre cuando una aplicación construye sentencias SQL concatenando o interpolando directamente datos provistos por el usuario. Un atacante introduce fragmentos de SQL malicioso dentro de estos datos para alterar la consulta original y obtener acceso y modificar o borrar información. O sea, ustedes son, no sé, el administrador o el analista de, de la base de datos, crearon una sentencia SQL, pero viene alguien en forma maliciosa y les quiere acceder, digamos, a la información utilizando la sentencia que ustedes crearon, digamos. Entonces, ¿para qué hace eso? Puede ser, por ejemplo, para leer tablas ajenas. O sea, yo quiero acceder a una tabla a la que no podía acceder, quiero pasar la autenticación, o sea, yo quiero acceder como un administrador y no soy administrador, o quiero acceder como programador y no soy programador, quiero modificar o eliminar datos, o quiero ejecutar operaciones que no están autorizadas, digamos. Esto, digamos, son lo que se podría llegar a hacer con una inyección SQL, digamos. Y acá le pongo un ejemplo, pero si usted, o sea, le preguntan a una IA, mostrarme ejemplo de SQL Injection, pueden ver varios, digamos. Igual no es el objetivo de la materia, les repito, porque no estamos viendo acá muchos, estamos viendo seguridad en base de datos, pero no estamos viendo en detalle, digamos, pues si no podría llegar a ser, no sé, toda una materia, hasta una especialización si ustedes quisieran dar sobre esos temas. Entonces, supongamos que tenemos la consulta de la aplicación tl asterisco por un usuario, where username sea igual a usuario y password sea igual a pass. Es una consulta clásica, ¿o no? Que usted la vimos ya en clases anteriores. Sí, ¿Sí? ¿Cuántas veces hicieron esta consulta? Bueno, supongo que ustedes lo colocan esto dentro de un programa y luego si la aplicación concatena los valores directamente, usuario y password, o sea, si yo puedo acceder, no sé, al código que ustedes, no sé, lo tienen en un programa, y en vez de poner esto, yo le pongo que cambio, que el usuario sea igual a admin y el password sea cualquiera. Pero, fíjense que se acuerdan que en Postgre era guión guión el comentario, ¿no? sí, Bueno, esa es la consulta que me quedaría, o sea que si yo fuera a encontrar esta consulta, y le pongo C asterisco por un usuario, donde el nombre del usuario sea igual a admin, y lo demás, fíjate que lo demás está concatenado. ¿Qué es lo que me haría eso? Que yo podría acceder a la tabla de usuario con derecho de administrador, por ejemplo. Yo podría entrar, no sé, en lo que estén ustedes programando en Java o en lo que fuera, digamos. También hay, así como hay inyecciones de SQL, también hay inyecciones Java, digamos. Otra forma, por ejemplo, sería, fíjense que esto lo que dice es que la comprobación del Power se elude en este caso y tengo acceso total, digamos, como un administrador. Otra forma, por ejemplo, para listar todos los usuarios, podría ser poner que el username sea igual a, ahí falta una comilla, 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 o que uno sea igual a uno. Siempre me va a mostrar todo porque esto es verdadero, digamos. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que hace que uno es igual a uno? ¿Uno es igual a uno o no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, lo que me está haciendo eso es, y si yo tengo falso o verdadero, ¿qué es lo que me va a devolver? Falso o verdadero. Verdadero. ¿Ah? Verdadero. Entonces, Verdadero. entonces la consulta esta me va a devolver siempre verdadero. Entonces, yo puedo acceder a todas las filas directamente. O sea, yo fui y modifiqué, digamos, en el programa
eh, la consulta que tenía y accedo a toda la fila, digamos. Este es un ejemplo muy sencillo y muy tonto, digamos, era para mostrarle más que nada cómo puede ser una inyección SQL, digamos, pero si ustedes la googlean, si ponen alguna IA, quieren ver consulta de inyecciones SQL, por ahí más interesante, digamos, háganlo, digamos. A mí lo que a mí me interesa, digamos, que ustedes sepan que hay consulta SQL y también hay consulta, hay inyecciones SQL y también hay inyecciones Java, digamos, a que yo puedo acceder a código en Java, digamos. Entonces, piensen que lo único que hace es suplantar con algún código, otro código, y poder acceder a lugares donde yo no podía acceder, digamos, o no debería acceder. Entonces yo puedo hacer este tipo de operaciones, digamos, lo cual no son correctas, obviamente, porque no es correcto que yo lea una tabla ajena o que me logue sin ningún uso, sin tener alguna credencial, pero pero se puede hacer, digamos. Entonces, tienen que plantear ustedes medidas de seguridad para que yo no pueda realizar este tipo de acciones, ¿no? Y aquí- ¿Estamos? ¿Hasta aquí? Sí, profe. Es solamente para que tengan una idea, digamos, igual puede ser que tal vez le preguntemos qué es una inyección SQL cuando vayan a hacer el, el coloquio o el final. ¿Cuáles son las prácticas que yo debería utilizar para evitar este tipo de situaciones, mejorar, digamos, los controles? Y se usar un sistema de detección de intrusos, por si lo tengo, bueno, no importa. Eh, Hay sistemas de detección que le chequean en tiempo real, digamos, quiénes son los que acceden a los servidores, cambiar las contraseñas de cuentas creadas por omisión. O sea, el famoso usuario admin, clave admin, no es muy bueno, digamos. O por ejemplo, los usuarios que van y colocan, no sé, en la pantalla el nombre, el password, digamos, para no olvidarse, y lo dejan pegado ahí en la pantalla y todo el mundo lo ve, tampoco es muy bueno. Deshabilitar las cuentas de invitados y las cuentas de demostración, mantener actualizado el DBMS, no permitir que las aplicaciones consulten o manipulen directamente la base de datos. Esto me ayudaría, por ejemplo, a evitar la inyección SQL. En las aplicaciones restringir la ejecución de instrucciones con SQL dinámico. SQL dinámico sería algo así como el SQL que yo lo podría hacer en tiempo real, digamos. No permitir que eso exista, digamos. O restringirlo. Impedir que las aplicaciones acepten instrucciones de SQL de los usuarios. Hacer que los usuarios consulten los datos mediante vista en lugar de otorgarle acceso a las tablas. Entonces, lo máximo que él podría llegar a hacer es, a lo sumo, consultar un dato, pero nunca va a poder modificar el dato. Habilitar la auditoría de acceso al sistema operativo y al servidor. Monitorear los registros, log de error y de eventos. Por ejemplo, yo tenía un ingeniero que trabajaba conmigo, que lo que le gustaba era mirar todos los logs. Entonces él miraba los logs del servidor de la policía y veía quiénes querían acceder y a qué tablas querían acceder o a qué datos querían acceder y por qué querían acceder, digamos. Entonces, hay herramientas que chequean también los logs en forma automática, sobre todo ahora herramientas de inteligencia artificial, porque si ustedes tuvieran que mirar, no sé, 50.000 registros en 2 minutos, obviamente no sé si lo van a poder hacer, digamos. Ahora una IA sí puede hacer eso y les podría decir de esos 50.000 registros cuáles son los dos logs en los cuales tuvieron problemas, digamos, y les podría mostrar, digamos. Almacenar archivos utilizados para carga masiva de datos por lote, asegurar la replicación de datos utilizando sobre una red amplia o WAN, implementando una VPN. Definir y aplicar una política de respaldo periódico, o sea, cada cuánto se tiene que grabar o se tiene que grabar en todo momento. Hay información que es crítica, digamos, y se tiene que grabar en todo momento, digamos. Entonces se graba generalmente en el disco que tienen, en el servidor que tienen en su lugar de trabajo y se guarda en un servidor en la nube. Entonces está guardando en los dos lugares al mismo tiempo. Y hay también métodos que lo que les permiten es que se pueda trabajar 24/7. ¿Saben lo que es 24/7, no? Todo el día, profe. Todo el día. Significa que todo momento, en cualquier momento del día, el servidor se cae y en un par de segundos el sistema tiene que poder restaurarse y poder volver al estado anterior, digamos.
Entonces hay políticas de respaldo periódico, digamos. Esos son los que debería buscarse, digamos. Y eso es todo. Bueno, acá tiene, bueno, ahí tiene algún ejemplo, algunas páginas para que puedan ver, digamos. Eh, Fíjense que los conceptos que le estamos mostrando son muy básicos, digamos, y la teoría que van a tener de esto es una teoría, la práctica que van a tener de esto es un práctico muy sencillo, digamos, no va a tener algo muy complejo, digamos. Porque creo que esa clase van a ver, se van a dedicar a ver un poco el tema anterior, que era el de PL/SQL, terminar de ver y ver un poco el tema de seguridad en base de datos. Pero este tema no va a entrar no entra en el parcial, digamos, sí entra para el final o para el coloquio. ¿Preguntas, chicos?